Hola, hola, ¿cómo están? Y bueno, hoy les he traído una nueva receta y más bien no es una nueva receta, sino una forma de preparar aquí el arroz, muy diferente a como yo lo preparaba en Ecuador. Vamos a necesitar una cucharada de margarina o mantequilla, vamos a utilizar un poquito de aceite, vamos a esperar entonces que se derrita nuestra mantequilla, que se caliente un poco para poder incorporar el siguiente ingrediente. En esta ocasión vamos a hacer un arrocito con fideo, pero si no quieren el fideo no se lo ponen y el resto de la preparación es igual, no tiene ningún cambio. Ok, entonces vamos a esperar, ya esto ya está caliente y vamos a agregar el fideo. Miren, fideo o pasta es el fideo cabello finito que utilizamos. Yo en Ecuador lo conocemos así como fideo cabello. Fideo cabello de ángel, fideo finito. Vamos a utilizar alrededor de unas 2 cucharadas, unos 3/4 de taza. Si ustedes quieren un poquito más, le pueden agregar un poquito más, pues ya eso también ya es a gusto. Y vamos a revolver y esperar que nuestro fideo cambie de color. Ok, entonces vuelvo con ustedes cuando ya esté un poquito más café. Ok, miren, una vez que ya el fideo ha tomado ese color cafecito, pues vamos a incorporar el arroz. Yo estoy utilizando aproximadamente una jarra, un jarrón de arroz, ya, porque es solamente para 2 personas. Si ustedes preparan más para más personas, pues obviamente agregarán un poco más. Ya, es más o menos esta medida la que yo estoy utilizando. Entonces vamos a revolver constantemente que nuestro arroz y nuestro fideo queden se unan bien, pero que el arroz quede graneado, no que se haga bolitas, no que se pegue, sino que quede bien graneadito. Por eso vamos a ir revolviendo en forma de círculos constantemente para que nuestro arroz quede graneadito y no se nos pegue a la olla. Miren, esto sí toma un poquito de tiempo. Les comentaba que tiene de diferente porque en Ecuador, por ejemplo, primero preparamos el fideo y adicional en una olla aparte tenemos ya el arroz con el agua. En cambio aquí es totalmente diferente. Es así como ustedes ven que lo estamos preparando. Omitamos, por ejemplo, sin la pasta, sin el fideo, el arroz se prepara de la misma forma. Mantequilla, aceite y se agrega el arroz. Después se incorpora el agua. Ven como nuestro arroz va quedando cada vez más sueltito, más graneadito, e incorporándose con el fideo y este a su vez se está cocinando también. Vamos a incorporar en este momento el agua caliente. Para una taza de arroz, 2 tazas de agua caliente. Vamos a revolver un poco antes de tapar nuestro arroz. Recuerden que estamos utilizando agua caliente, que es lo que hace diferente a como yo preparaba el arroz en Ecuador. Vamos a agregar sal, revolvemos, ok, y vamos a tapar. Tapamos el arroz y vamos a dejar que el agua se consuma un poco, pero para eso vamos a cambiarlo a la estufa más pequeña con el fuego bajito, no fuerte, para que se cocine despacio. Lo vamos a... Ok, ahora ya que se ha consumido el agua, pues destapamos rapidito y vamos a darle un ligero, revolverlo ligeramente el arroz y nuevamente lo tapamos. La diferencia es que tampoco hay que estar abriendo constantemente el arroz y volviéndolo a tapar. Una sola vez se abre, ya que se consumió todo el agua, revuelven y lo vuelven a tapar. Y ahí sí esperamos que se cocine completamente. Completada la cocción, pues ya lo retiramos del fuego y lo dejamos tapado aproximadamente por unos 10, máximo 15 minutos para que se mantenga caliente pero absorba todo el agua y ya después sí servimos. Amigos, miren, así ha quedado el arroz. Les invitamos a que lo preparen de esta forma y que nos cuenten en los comentarios si ven alguna diferencia, si sienten alguna diferencia entre el arroz preparado tradicionalmente y de esta forma. Y si les gusta nuestro contenido, pues que nos apoyen con su like, que compartan y comenten. Y se suscriban también. Nos vemos en un próximo video. Adiós.